Bueno, entonces, aclarando un poquito lo que es las reacciones serológicas, ¿ya chicos? Vamos a hablar qué es una reacción serológica. Las reacciones serológicas, a ver, partiremos por ustedes. ¿Qué es una reacción serológica? ¿Qué es una reacción serológica, chicos? ¿Es la reacción antígeno-anticuerpo, doctora? Muy bien, es la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Por qué es tan importante una reacción serológica? Las reacciones serológicas son de suma importancia. ¿Saben por qué, chicos? Porque los antígenos, digamos el coronavirus, si yo tengo coronavirus, aquí voy a mostrarles una imagen del coronavirus. Entonces, los anticuerpos que se vayan a formar contra el coronavirus tienen que ser altamente específicos contra el coronavirus. Si digamos, este es su peplómero, entonces el anticuerpo tiene que adquirir la forma de ese peplómero. Vale decir que nuestros anticuerpos fabrican los anticuerpos, valga la redundancia, de manera altamente específica contra el antígeno. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctora. Entonces, no puede ser que uno tenga anticuerpos frente a un antígeno que nunca estuvo en contacto. Digamos, yo no podría tener anticuerpos anti-VIH si en mi cuerpo no ha entrado el VIH. Y si yo tengo anticuerpos contra el VIH, es porque el virus ha entrado dentro de mi cuerpo. No podría tener yo anticuerpos anti-COVID si en mi cuerpo no hubiera entrado el coronavirus. Entonces, quiero que entiendan que los anticuerpos se fabrican de manera así, a la talla, a la medida, a la forma del antígeno. Por eso las reacciones serológicas tienen tanto valor diagnóstico. Pero ustedes me pueden decir, pero doctora, en eso del COVID, resulta que algunas veces han dado falsos positivos y con lo que usted nos está diciendo parece que es controversial, ¿no es cierto? Es que pasa que a veces estos peplómeros, miren, ese peplómero con ese otro peplómero, que ese es otro virus, ese es un virus y ese es otro virus, puede tener esa partecita, si se fijan, es así un poco circular, ¿no es cierto? Aquí, circular, ahí, y este también tiene esta partecita así, y aquí viene el anticuerpo. Aquí viene el anticuerpo, y la otra parte del anticuerpo tendría que ser así. Y aquí lo propio. Y ahí está el anticuerpo específicamente contra este virus. Aquí es el anticuerpo específicamente contra este virus. Pero miren, el halo aquí, esta partecita, es más grande que esta de este virus. Pero este anticuerpo, por tener esta formita así circular, ¿se podría llegar a pegar? Sí, se podría llegar a pegar. A eso se llaman reacciones cruzadas. Pero eso yo les voy a dar en inmunología. Ahorita yo no quiero confundirlos todavía en eso, porque el capítulo de antígeno-anticuerpo, yo se los voy a dar, y se los voy a dar así bien para que ustedes entiendan. Pero, ¿con qué concepto quiero que se queden? Que frente a un antígeno específico, los anticuerpos también que se forman frente a los antígenos son totalmente específicos, también. No puede ser que un anticuerpo con esta forma interaccione con este antígeno. ¿Por qué? Porque no tiene la forma, esta parte no tiene la forma de este antígeno. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Sí, doctora. Ya, entonces, ¿a qué conclusión llegamos? De que las reacciones serológicas son altamente específicas. Y si ustedes alguna vez dan coronavirus positivo es porque han tenido pues al virus, no hay de otra. Hay que curarnos, tratarnos y punto, ¿no ves? Y así para muchas enfermedades. Entonces, en las reacciones serológicas, chicos, Doctora, entonces vale decir que sí o sí una persona tiene que enfermar de una enfermedad específica para tener esos anticuerpos, ¿no, doctora? sí, para tener específicamente ese anticuerpo. ¿Por qué crees que ahora están queriendo vacunar tanto? ¿Por qué será, Daniel? Para obtener esos anticuerpos contra el COVID, doctora. Exacto, para tener los anticuerpos altamente específicos contra el
COVID. Así que en algún momento que tú estés en contacto realmente y verdaderamente contra el agente patógeno, contra ese microorganismo terrible, tu cuerpo ya no esté en ascuas, o sea, ya esté preparado, ya tenga municiones para ir a reaccionar frente a ese antígeno. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctora. Sí, por eso es importante que se vacunen. ¿Cuántos ya se han vacunado? Yo, doctora. Soy capaz de subirles hasta 5 puntos más a todititos los que se han vacunado. Y subirles 20 puntos. A ver, ¿quiénes se han vacunado? Yo, doctora. Yo, Yo, doctora, me he vacunado. A ver, levanten sus manitos. Aquí solamente Tayen, Daidenia, Araceli, Giancarla. Y no he preguntado a mis otros grupos y tengo que migrar notas. Pero les puedo subir en su práctica. A todos los que se han vacunado les puedo subir en su práctica porque tengo ahorita esa posibilidad. Voy a hacer un sondeo. Sí, pero ¿Y en el teórico, obviamente, doctora, no se puede? ¿qué? ¿En el teórico no se puede? No, pues, soy Doctora, objeto mejor es a, en la práctica. claro, mejor es en la práctica. Porque en la práctica tú puedes, a pruebas prácticas, Roxanita, puedes, si digamos te va mal en la teoría, tú te puedes presentar a curso de verano, a mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, pero con práctica aprobada. Sin práctica aprobada, chao, estamos. En la teoría les he subido los 15 puntos porque participan harto, pero he dicho, bueno, como ya es un poco extemporáneo de decir, a ver, quiénes tienen los puntos y todo, estoy decidiendo subir a todos, de la A a la Z, a todos que han dado el examen, ese examen virtual, a todititos, absolutamente a todititos, 15 puntos. ¿Ya? Entonces, a los que han dado el examen virtual tienen 15 puntos. Pero aparte, vamos a ver en la parte práctica, les voy a subir puntos a los que se han vacunado, pero voy a exigir su cartillita, ¿no? Ya. Pero es para todos mis grupos, porque yo parto de ese concepto, ¿no? Si la lluvia moja a unos, tiene que mojar a todititos. Hay que ser igualitarios con todos. Muy bien, chicos. Entonces ya saben que los anticuerpos, ese es el propósito ahorita de la vacunación, que se formen anticuerpos específicamente contra el antígeno y que haya reacción antígeno-anticuerpo. En la reacción de Lisa, a ver, entonces, ¿qué es lo que conoce el laboratorio? El laboratorio de análisis microbiológico tiene que conocer uno de los dos actores, o conoce a los anticuerpos o conoce al antígeno. Me está dejando entender, ¿no? Chicos, ¿me estoy dejando entender? ¿Puedes repetir, doctora, esa parte? El laboratorio de análisis microbiológico tiene que tener uno de los dos aspectos conocidos, o conoce el anticuerpo o conoce el antígeno. ¿Para qué? Para que en base a eso se haga la prueba y se pueda realizar el ELISA y decir si es positivo o negativo. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, en este ejemplo, ¿qué se conoce? Los anticuerpos creo que están ahí, doctora. Muy bien, entonces el laboratorio tiene el anticuerpo conocido contra una enfermedad, digamos contra el COVID. Entonces el laboratorio pega ahí, ¿no es cierto?, los anticuerpos. Ahí está. Y voy a hablar del método directo, porque se conoce al anticuerpo. Ok, cuando yo deposito esto, ¿qué es esto que estoy depositando? Es la sangre del paciente. Entonces, en la sangre del paciente, ¿qué es lo que buscamos? Obviamente, también van a haber anticuerpos, pero también va a estar ahí metido ¿quién? ¿El antígeno? Fuerte, fuerte. ¿El antígeno, doctora? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo aquí, chicos? Se conoce, lo que se conoce son los anticuerpos. Y en la sangre del paciente yo busco los antígenos. Miren, este otro paciente tiene otro tipo de antígenos, porque no van a reaccionar. Miren, la forma de este anticuerpo, ¿con cuál reacciona? ¿Con el del ejemplo 1 o con el ejemplo 2? Con el 1, doctora. Con el 1, porque hemos dicho que los anticuerpos se forman de manera altamente específica contra el antígeno y su forma es la del antígeno.
En cambio aquí no va a haber reacción, entonces esto va a pasar así y listo. Este hubo reacción y este no. Hasta ahorita el ojo humano no ve nada de esto, no se ve nada de esto, porque no tenemos vista microscópica. Llegamos a ver hasta el milímetro, pero no la micra, y eso está ocurriendo y sin percatarnos. Entonces, ¿qué se hace? El siguiente paso es sacar todo ese líquido y dejar el pocilio vacío. Luego se vuelve a llenar de líquido, pero ese es ya líquido limpio. Y miren, ¿qué tendría yo que poner en el ELISA? El ELISA es una técnica sándwich. Eso quiere decir que se va a utilizar el mismo anticuerpo que conocemos, el mismo, pero con la salvedad aquí de que se ha marcado con una enzima el anticuerpo. Entonces, este anticuerpo lo hemos pegado aquí y hemos separado otra parte de los anticuerpos para ponerles la enzima. Entonces, aquí yo deposito. Es la técnica sándwich. Entonces, yo tengo el anticuerpo, primero los anticuerpos que fijan al antígeno y luego tengo los mismos anticuerpos, pero ya con la enzima. Como aquí no ha habido fijación, no va a haber reacción, ¿no es cierto? Entonces se quita todo esto, se vuelve a llenar el tubo, o digo el pocillo. ¿Y qué tendría que poner yo aquí para que esto pueda darme positivo o negativo? ¿Qué se añade? El sustrato, doctora. Muy bien, el sustrato. Entonces, como ustedes pueden apreciar, este substrato va a interactuar con la enzima, se va a dar el complejo enzima-substrato. ¿Y cómo me doy cuenta de que esto es positivo? Porque ha cambiado de color, y este es de color negativo porque no ha habido esa interacción, o sea, esta persona no ha estado en contacto con el COVID y esta sí. Este es el método de ELISA directo. Ahora miren, en este otro ejemplo, ¿qué es lo que se conoce en el otro ejemplo? El anticuerpo. El antígeno. Sí. El antígeno. El antígeno. Hace rato era el anticuerpo. Ahora es el que se conoce aquí. El antígeno. Ya, ahí tengo el antígeno. ¿Qué voy a buscar yo en la sangre del paciente? Anticuerpos. Muy bien, el anticuerpo, que es del paciente. O sea, cuando yo vierto aquí el suero, ese es el suero del paciente. Entonces, luego limpio, luego pongo de nuevo. ¿Y ahora qué voy a utilizar para saber que ha habido en un contacto? Voy a utilizar un anticuerpo marcado con enzima, pero ese anticuerpo, ¿qué detecta? ¿Al antígeno o al anticuerpo del paciente? Al anticuerpo. Al anticuerpo del paciente, doctor. Muy bien, entonces este y es otro anticuerpo, por eso cambió hasta de color, es de un color verde y es un anticuerpo, es decir, este anticuerpo que tienen los laboratorios de microbiología van a ir a detectar al anticuerpo, ya no al antígeno. Y cuando hay ese contacto, evidentemente se fija ese anticuerpo, ¿no ves? Quitamos y después, ¿qué echamos aquí, chicos? Para que veamos si es positivo o negativo. El sustrato. El sustrato. Y cambia de color, y listo. Este se convirtió, o sea, cambió de color y eso, entonces este es positivo, este es negativo. ¿Sí? ¿Lo han entendido, chicos? Doctora, Sí, ese doctora. doctora, ese enzima, pues, ¿qué función cumple ese enzima que dice la E del anticuerpo verde? Degradar al substrato, por eso siempre hay que agregar substrato. Mira, estas partículas verdecitas son el substrato. Entonces, tú sabes que ante un substrato, la enzima se activa. Entonces, como aquí se ha quedado el anticuerpo fijado, esta enzima se va a activar frente al sustrato. En cambio, aquí se lo hemos retirado y ya no hay anticuerpos marcados con la enzima. Entonces, le pones el substrato y no va a reaccionar porque aquí ya no hay enzima. En cambio, aquí sí hay enzima. Y cuando se degrada el substrato, cambia el color. Entonces, ante el cambio del color, yo puedo decir, mira, esta es la realidad, te voy a mostrar. Esta es una pocillos donde se ha hecho realmente reacciones serológicas verdaderas
¿Cuántas muestras se han procesado? Eso es lo bueno de la ELISA. Miren, ¿cuántas muestras? Paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pacientes en esta tira. Y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 por 8, ¿cuánto da? 96. 96. Sí, 96 es, doctora. Ya, 96 muestras, de 96 pacientes yo puedo tener el resultado. ¿Cuántos de estos me han dado positivos? Muchos. ¿Cuántos me han dado negativos? Pues doctora, ¿Cuánto? los positivos son los azules, ¿no, doctora? ¿O los amarillos? No, los positivos son los amarillos. Entonces los positivos son más y los negativos son menos. Claro, mira cuántos pacientes han dado negativo. 1, 2, 16, 3, doctora. 4, 5, 5, 16. Y esto es lo que ha pasado en las pandemias ahora. Cuando hemos subido y hemos tenido que entrar de nuevo en cuarentena, la gente ha bajado la guardia, se han empezado a contagiar y los laboratorios se asustan con estos resultados. Y esto sí es una alarma epidemiológica. Y eso dice, no, está otra vuelta la segunda oleada, la tercera oleada, porque tantos pacientes, y miren cuántos han dado positivos. Son Entonces, 81. imagínate. Entonces ustedes tienen que tomar conciencia también de esto, ¿no ves? O sea, yo les digo una cosa, la microbiología, si ustedes se habrán percatado, no es, digamos, la ciencia que la tenemos que aprender y aprobar la materia y listo, y olvidarnos. ¿Se han dado cuenta? Este aspecto de la microbiología es parte de nuestras vidas, es parte, porque los microorganismos esto supera la ficción, ¿no ves? Esto es una realidad tangible. Los microorganismos nos pueden llegar a matar. Entonces eso ustedes tienen que estar conscientes. Sí, es una pandemia de película. Claro, y tú estás asustado porque estás viviendo la primera pandemia de tu historia de vida. Pero hay personas mayores que ya esa es la segunda o a veces hasta la tercera pandemia. Es importante que vean todo eso, ¿no? Entonces, a nosotros nos ha afectado tanto porque la pena de esta pandemia es que, claro, nos está matando y aparte nos está aislando socialmente. ¿Cuántos de ustedes han debido tener hasta un shock psicológico de no poder verse con, no sé, con otros parientes, qué sé yo, ¿no es? Y también el hecho de perder a seres queridos es lo más duro. Esta pandemia nos está dejando muchas lecciones, pero realmente que nos ha sacado de órbita, ¿no? Y así yo quisiera que ustedes analicen esto. Espero que les haya servido esta parte de lo que es la reacción serológica del ICE. Cuando hemos visto de la inmunofluorescencia, ¿han entendido esto de inmunofluorescencia? La verdad no, doctora, no lo entendí muy bien. Es que ahora, miren, aquí es el antígeno, y en vez de marcarlo con la enzima, ¿con qué se ha marcado el anticuerpo? Con fluorescencia. Sí, ahí está con fluoresceína. Hay ese contacto y esa es la imagen que se ve. Entonces, si aquí ha habido ese destello, ¿la prueba es positiva o negativa? Positivo. Positiva. En vez de ver ese cambio de color, en este caso, cuando es con inmunofluorescencia, vemos con un microscopio electrónico, digo con un microscopio de fluorescencia o de campo oscuro, y vemos esto. Y esto es positivo. Aquí vemos de manera directa, porque esto sí se puede ver de manera directa por el cambio de color y es objetivo, no necesitamos microscopio. En cambio aquí sí se necesita microscopio y aquí la prueba ha dado positivo. Eso quiere decir, si nos hiciéramos una prueba de serológica con inmunofluorescencia al COVID, aquí qué resultado, cada uno de ustedes, qué resultado hubiera obtenido si da estos resultados.
Sí, ya pues, Doctora, o sea, en la forma de positivo o negativo, doctora, o claro, pues. Quiero que me digan sus estaría en Digo, positivo, doctora. toditos ustedes hubieran dado positivo, ¿listo? ¿No es cierto? Ah, es así. Ahora, igual hay la inmunofluorescencia directa y la indirecta. ¿Cuándo es la indirecta, chicos? Y ahí está la imagen, es bien elocuente. Vean, solo interpreten. Cuando se le agrega el antígeno. Anticuerpo, porque este es un anticuerpo contra el anticuerpo. Anticuerpo, no antígeno. El antígeno es este. Este es el anticuerpo y este es el anticuerpo. Entonces, la diferencia entre un método directo y uno indirecto es que en el indirecto se utilizan los Anticuerpos. anticuerpos. Y son los que están, en este caso es el que está marcada con la fluoresceína. Hay ese Doctora, contacto. Dime. hay anticuerpos, creo que he visto en algunos o sea, inmunoglobulinas A, el G y M y A, creo, ¿no, doctora? ¿Eso influye harto en estas pruebas, doctora? Se utilizan, por ejemplo, la G y la M, ¿no? Como anticuerpos, porque la M es el primer anticuerpo en aparecer y la G es el anticuerpo que se queda ya. Por lo general La de memoria. Claro, ahorita ya te empiezo a explicar eso, no terminamos porque les voy a dar inmunidad. Ya, doctora, está bien. Doctora, ¿y la Sí. indirecta cómo sería? En sí, su concepto. A ver, ¿quién me puede ayudar a responder eso a su compañerita? La indirecta sería con un anticuerpo. Y la indirecta sería solamente con anticuerpo. Con el anticuerpo directo, ¿no es cierto? Directo, sí. Ya. Entonces es así nomás, chicos. Gracias. Aquí, miren, justo ven aquí que dice. ¿Qué dice aquí? Inmuno, doctora. Y en inmuno, ¿qué vamos a ver? Anticuerpos. Anticuerpos. Ahí es el tema de anticuerpos. Les voy a dar animaciones para que me entiendan. ¿Qué más vamos a estudiar? Antígenos. Antígenos, células y órganos. ¿Quiénes forman los anticuerpos? ¿Cómo reacciona nuestro sistema inmune? La patogenia de la infección, el sistema de complemento. Y también puedo darles lo que es la inmunopatología, las reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Porque eso es lo normal y la inmunopatología ya se refiere a respuestas anormales de nuestro sistema inmune. Entonces, fíjense, nos queda un camino largo por recorrer y es bien molecular, ¿no es cierto? Es bien molecular. Por eso yo les digo, cada cosita que no entiendan, ¿qué tienen que hacer? Preguntar, doctor. Preguntar. Ustedes están en su derecho de preguntar y nunca tienen que tener vergüenza de preguntar cuando uno no entiende. Tenemos que tener vergüenza de otras cosas, pero de preguntar para aprender, para que yo sea mejor profesional, por favor, eso es indiscutible y pueden interrumpir. ¿Qué les importa si se equivocan? ¿Qué les importa si hacen una pregunta que es ya repetitiva? No les tiene que importar nada. Lo importante es que ustedes aprendan. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? Ok, entonces han diferenciado, ¿no es cierto? Es ELISA cuando se utiliza, el ELISA utiliza enzima. La inmunofluorescencia, ¿qué utiliza? El anticuerpo o el anticuerpo marcado con fluoresceína. El RIA, ¿qué era el RIA? Reacción, ¿qué era el RIA? Radioinmunoanálisis. Muy bien, ¿y el anticuerpo con qué se marca ahí? Con radioisótopos. Muy bien, very good. Y esas son las reacciones inmunitarias. Ahí están aprendidos. También hay las reacciones de precipitado, de floculación, ¿no es cierto? De la precipitación, de aglutinación. ¿Han visto, no ve? Las reacciones de aglutinación. Aglutinación directa, aglutinación indirecta, el radioinmunoanálisis, después hemos visto el ELISA y ahora la inmunofluorescencia.
Aquí la base del éxito es que entiendan que la reacción antígeno-anticuerpo es la reacción serológica y que los anticuerpos se forman de manera altamente específica contra los antígenos. ¿Ok? La acción patógena. La acción patógena solamente la podemos ver en animalitos de laboratorio. Chicos, no podríamos ver jamás. Aquí tengo yo mi medio de cultivo y nunca, pues, en un medio de cultivo yo voy a ver que el medio de cultivo se me enferme. O sí voy a ver que un medio de cultivo se enferma. ¿Acaso un medio de cultivo tose? Está tosiendo ese medio de cultivo aquí, porque ¿qué tenemos en el medio de cultivo? En el medio de cultivo tenemos a las bacterias sembradas. ¿Pero acaso el medio de cultivo está enfermándose? No. El medio de cultivo solo nos sirve para mantener viva la bacteria, poder estudiar su morfología, su disposición. Entonces, ¿dónde yo puedo ver la acción patógena de estos gérmenes? La acción patógena solamente y exclusivamente la vamos a ver en animalitos de laboratorio. Solo en animalitos de laboratorio. Y estos animalitos de laboratorio no son cualquier animalito. Si ustedes ven aquí, dice, un ratón de laboratorio modificado genéticamente. Estos ratoncitos de laboratorio son modificados genéticamente para que no tengan microorganismos. Y es en base a estos. Miren aquí, por ejemplo, en uno de estos ejemplos dice, ¿dónde está? Hace rato hemos encontrado que han utilizado estos ratoncitos de laboratorio para ver la respuesta inmune al COVID. Entonces, estos son los ratoncitos de laboratorio. Y no es cualquier ratoncito de laboratorio, estos ratoncitos llevan nombres específicos. Les voy a dar un ejemplo. Los ratoncitos knockout son ratoncitos de laboratorio fabricados, prácticamente modificados genéticamente en laboratorio. Ahora van a ver aquí, les quería mostrar aquí donde está lo que han utilizado para que vean el tema del COVID. Aquí está, ¿ves? Potencial vacuna contra el COVID muestra resultados prometedores en ratones de laboratorio. Entonces, antes de ponernos a nosotros la vacuna, han visto cómo la vacuna podría reaccionar en este animalito. ¿Cuántos tipos de vacuna tenemos? Tenemos la Pfizer, tenemos la Sputnik, tenemos la Sinopharm, tenemos la Moderna, tenemos 6 tipos de vacunas diferentes, ¿no es cierto? La AstraZeneca. ¿Y en quiénes han probado si da o no resultados? En los animalitos de laboratorio. ¿Cómo yo puedo saber si una bacteria es patógena o no? ¿Cómo yo sabía lo del COVID? ¿Qué daño causaba? ¿A qué nivel causaba? En animalitos de laboratorio. Han analizado los pulmoncitos de los animalitos, de estos ratoncitos de laboratorio, y solamente en seres vivos se puede ver la acción patógena. Porque les repito, en un medio de cultivo, aquí el medio de cultivo no se puede enfermar. ¿Para qué sirven los medios de cultivo? Para mantener viva la especie, para que crezcan las bacterias y poder estudiarlas posteriormente. Pero ¿dónde yo veo el verdadero potencial patógeno? En los animalitos de laboratorio. Antiguamente, ¿qué tipos de animalitos de laboratorio se utilizaban? Desde los monitos tití, perritos, todo, pero ahora ya, ¿qué han hecho? La Sociedad Protectora de Animales y la ética en la parte de lo que es veterinario y todo, ya están haciendo su representación para que ya no se utilicen animalitos de laboratorio. Los cobayos, ¿saben qué es un cobayo? Es un conejito que en Bolivia se conoce como un conejo cuy. Este es un cobayito, ¿no? Entonces en los hámsters, en los ratoncitos, en los cobayos, son los que se van a ir a hacer los experimentos y las muestras. Saber, miren aquí, por ejemplo, podían haber puesto aquí una gota del virus y ver si el virus, si el COVID afectaba la mucosa ocular y todo. Entonces yo les digo, ¿dónde vamos a ver el verdadero potencial patógeno? ¿Dónde? En los animales, doctora, de laboratorio. Exacto, no me pueden decir que en un medio de cultivo
vamos a poder ver el potencial patógeno. El medio de cultivo sirve para el diagnóstico y la preservación de la especie microbiana en estudio, pero el verdadero potencial patógeno solamente en Animales, Animales. doctora. Muy bien, ahora miren las vías de inoculación. ¿Cómo yo puedo inocular a los patógenos? Miren, tengo aquí vía ocular, miren, aquí les están pinchando vía abdominal. Hay unos que les pinchan en la almohadillita plantar de los ratoncitos. Después, miren, por vía digestiva, ¿ven? Ya se ha perdido el ojito. Entonces, ¿qué ha pasado con este? ¿Que el microorganismo era patógeno o no? Era patógeno, doctora. Sí, pues. Entonces ahí, solamente así, yo voy a entender. ¿Me he dejado entender que son Sí, patógenos? doctora. Ahora, en odontología se han hecho hermosos experimentos en animalitos de laboratorio, en ratoncitos. ¿Saben qué han hecho? Han agarrado placa bacteriana y les han inyectado en la boquita de los ratoncitos. Sabemos que estos ratoncitos son modificados genéticamente y que no tienen para nada ningún germen en su cuerpo. Entonces, si yo voy y tengo enfermedad periodontal, han agarrado, han hecho un raspaje de esa placa bacteriana y se las han inyectado en el surco gingival de esos animalitos y después se ha visto si son productoras o no de enfermedad periodontal. Si son formadores de enfermedad periodontal, los ratoncitos empezaban a experimentar movilidad dentaria, pérdida ósea. Se ha hecho, no piensen que en odontología no se ha hecho experimentos para ver el potencial patógeno de la placa periodontopatógena, ¿ya? Es interesante. Entonces, aquí ustedes están viendo las vías de inoculación intradérmica, subcutánea, intramuscular, endovenosa, intraperitoneal. Esta de aquí, por ejemplo, es intraperitoneal. ¿Dónde está? La intraperitoneal es cuando le ponen directamente al abdomen, ¿no ven? Y meten los microorganismos al abdomen. ¿Dónde está? Esta es la intraperitoneal, ¿no? Entonces hay diferentes vías, intradérmica, subdérmica, inclusive aquí ha faltado la de la almohadilla plantar, ¿no? Ahí, chicos, entonces ya pueden ver que la única forma de ver el poder patógeno es en animalitos de laboratorio. Intranasal también, miren. Imagínense, claro, para el COVID ha tenido que ser intranasal, porque sabemos que los receptores para el COVID están tanto en cavidad bucal como a nivel de fosas nasales. Entonces, por eso también vemos que dentro de aquí está, miren, esta sería la vía digestiva, ¿no ven? Ajá. Entonces, y hay la intranasal. He visto una de aquí también intranasal. Hay aquí, miren lo que le han hecho a nivel de su cerebro. Es que depende de lo que estamos, el tipo de gérmenes que estamos, por ejemplo, si queremos saber de los rhabdovirus, directamente al sistema nervioso tiene que ser, ¿no es cierto? Entonces, es de esa manera que ustedes tienen que entender que solamente así podemos ver el poder patógeno de los microorganismos en seres vivos. Y para eso tenemos principalmente a los ratones. Indaguen qué nombres de ratoncitos hay, el knockout ya les he dado. Ahora vamos a ver otro método de diagnóstico microbiológico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? No, doctora. No, doctora. Ahora vamos a ver este otro método que se llama tipificación por pausa. Y esas son en placas en estos medios de cultivo. En estos medios de cultivo donde yo ya tengo el crecimiento de la bacteria, porque ahí están las bacterias, miren cómo han crecido, miren sus colonias. Ahí han visto, ¿no es cierto? Ahí está. Todo esto son placas donde se ha crecido la bacteria. Ahora, ¿cómo yo puedo, aparte del medio de cultivo, saber qué género? Porque aquí no sabemos género y especie. Pero si digamos yo hago un cultivo y aquí he sembrado a la bacteria y yo digo, ay, posiblemente esta sea una Escherichia coli que me está causando
Las Escherichia coli en nuestro medio son potentes patógenos que causan infecciones urinarias sumamente severas, graves, hasta pueden producir pielonefritis, de ahí insuficiencia renal y de ahí hasta la muerte. Así de graves son las infecciones urinarias. Entonces, imagínense que yo agarro y siembro aquí a una Escherichia coli. Pero yo con esto, o sea, yo no sé si es la Escherichia coli, ya, pero he sospechado de que es Escherichia coli. Con este método que se llama tipificación por favor, yo voy a saber si es o no la Escherichia coli. ¿Qué es entonces la tipificación por favor? Utilizar bacteriófagos. ¿Qué era un bacteriófago, chicos? Un parásito. ¿Qué era un bacteriófago? Un virus, doctora. Es un virus que parasita ¿a quién? A las bacterias. A las Muy bacterias, bien, que doctora. parasita las bacterias, chicos. Muy bien, muy bien. Está aquí, miren, el bacteriófago y está parasitando la bacteria. Y sabemos que pueden hacer un ciclo lisogénico y un ciclo lítico. En este caso, miren, ahora voy a poner esto. En este caso, ¿qué ha pasado? Yo tengo el cultivo donde estaban mis bacterias cultivadas, valga la redundancia. ¿Y qué estoy observando aquí? Halos de destrucción, como si fuera un antibiótico, pero aquí no veo el disquito de antibiótico. ¿Por qué están viendo halos de destrucción? ¿Por qué la Escherichia coli se está muriendo? Porque aquí he metido un bacteriófago y el bacteriófago se está replicando dentro de la Escherichia y la está matando. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, por ver estos halos de destrucción, yo digo, sí, había sido realmente la Escherichia coli. ¿Me estoy dejando entender lo que estoy hablando, chicos? Doctora, Sí. o sea, el bacteriófago va, ¿cómo se puede decir? Lo va a eliminar a la Escherichia coli. Sí, ¿y dónde está la Escherichia coli, Daniel? Esa parte no la entendí, doctora. O sea, A ver, ¿quién le puede ayudar a su compañero? A ver. doctora, tendría que ¿Sí? estar en el cultivo. Claro, en el cultivo, y esta tú mismo te estás respondiendo, entonces has entendido, pues. Tiene que estar en el cultivo. Entonces, ¿qué tenemos en los medios de cultivo? Tenemos sembrada la bacteria, me dejo entender. Y sobre este medio de cultivo, ¿qué yo estoy poniendo? Un bacteriófago conocido. No es cualquier bacteriófago. Es por ejemplo, para matar a Escherichia coli necesito el T4. Entonces, yo en laboratorio, ¿qué tengo lo conocido? El bacteriófago. ¿Qué se llama ese bacteriófago? C4. T4. El bacteriófago T4 que solo mata a Escherichia coli. Entonces, yo estoy virtiendo en ese medio de cultivo al bacteriófago T4. Si empiezo a ver halos de destrucción, que aquí está, miren qué bonito, ¿no es cierto? Ahí está la bacteria. Entonces, esa bacteria está en el medio de cultivo. Y esta bacteria, entonces, va a ser destruida ¿por quién? Por el bacteriófago. El bacteriófago, exacto, por el bacteriófago T4. Entonces, ¿cómo se va a ver mi cultivo? Con halos de destrucción. Aquí, porque miren, todo esto está con bacterias. Esto es bacteria, esto es crecimiento bacteriano. Pero si yo veo esta área así medio ya sin bacterias, yo tengo que pensar que aquí se están matando estas bacterias y por lo tanto, para mí, la identificación ha sido buena. ¿Por qué? Porque yo ya sé que aquí está la Escherichia coli. Sí, porque el T4 solo afecta a Escherichia coli. Entonces, porque hay este halo de destrucción, yo puedo decir, he identificado a la bacteria, no al bacteriófago, porque lo que yo he utilizado ha sido bacteriófagos para identificar a la bacteria. Y aquí yo voy a decir que la bacteria identificada es la Escherichia coli. Para eso, para la identificación de esa bacteria, ¿qué he utilizado? Bacteriófago, doctora. ¿Y esa prueba cómo se llama, Daniel?
Fagotificación, doctora. Aquí está el nombre, léemelo de nuevo. Fagotificación, doctora. Exacto. Y en los laboratorios se utiliza, hubiera sido hermosísimo, ¿no? Y de aquí nos podríamos haber acreditado al Mercosur y todo, porque si en la Facultad de Odontología haríamos este tipo de experimentos, obviamente tenemos que tener mucho cuidado porque han visto el coronavirus, supuestamente el origen biológico es un virus fabricado en laboratorio. Entonces, si nosotros no tenemos el cuidado de manejar microorganismos, ¿qué va a pasar? Que ese virus puede saltar de estos medios de cultivo a nosotros y, pucha, nos podemos morir, ¿no ven? Hay que tener cuidado. Pero esta prueba se llama fagotipificación y se identifica a la bacteria, no al bacteriófago, pero para identificar a la bacteria que hemos utilizado. Bacteriófago T4. Muy bien, el T4, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahí está, ¿ven? Primero sembramos a las bacterias y después metemos bacteriófagos. Aquí hemos sembrado a ¿cuántas bacterias? A una nomás. Pero ¿cuántos tipos de bacteriófagos estoy utilizando? 4 tipos de bacteriófagos diferentes. Si se empieza a ver este halo de destrucción, entonces, si digamos aquí, entonces este sería el T4. ¿Y esta qué bacteria sería? Escherichia coli. Exacto. Si digamos yo tuviera Serratia marcensis, tengo que identificar qué bacteriófago ataca a la Serratia. Ya no puede ser el bacteriófago T4. Se me ocurre que sea el S25. Entonces yo ya manejo. Estos bacteriófagos son los que son conocidos por laboratorio. Y si yo veo estos halos de destrucción, yo digo, sí, resulta que este, que es el S25 está matando, entonces por lo tanto la bacteria que he inoculado acá es una Serratia marcensis. Entonces es así, la fagotificación consiste en eso. ¿Se ha entendido, chicos? Sí, doctora. Ahora nos vamos a ir, esto lo voy a dejar, a las pruebas moleculares, ¿ya? Es una prueba molecular. Las pruebas moleculares, primero, son aquellas que me permiten identificar el género y especie, y no hay ningún lugar a duda de que se trata de eso, porque me permite amplificar el genoma bacteriano. Ahora es el boom, ¿no ve? La prueba Gold Star para el diagnóstico de COVID es la PCR. Tú, si tienes que viajar a algún lugar, no puedes viajar. Para viajar al exterior, peor todavía. Tienes que llevar tu PCR y decir que eres negativo, porque si no, no vas a poder viajar. Y está bien, esa medida es la mejor. ¿Por qué? Porque imagínense, ¿por qué ha llegado a Bolivia el caso cero a Bolivia? ¿Por qué? Si sabemos que la pandemia se ha originado en China, ¿cómo es que de China, acaso los microorganismos han venido volando desde China hasta Bolivia? No. ¿Quién llegó a Bolivia? Las personas, doctora, sería El portador. la gente. Exacto, el portador del virus. Y esa persona, como no sabía y no le exigieron PCR, entonces empezó a toser. ¿Y quiénes fueron los primeros en contaminarse? Las personas que estaban en el aeropuerto. Después, los que estaban en el avión. Al llegar a Bolivia, ha podido, porque todavía no estaba usando barbijo, ha podido contaminar a sus familiares. Sus familiares tenían trabajo, han ido a sus trabajos, han contaminado a sus colegas, han ido a las universidades, han contagiado a sus compañeros, han ido al colegio, han contagiado a niños. Y así se fue diseminando. Y por eso estamos con una pandemia, ¿no ves? Entonces, la prueba molecular, que es la reacción en cadena de polimerasa, es la prueba que me identifica así, con nombre y apellido y súper así, al germen. Esta prueba es la que me dice quién, es como la huella digital que se saca. ¿Cuál es la de? Mire, para hacer una PCR se necesita una aparatología especial. Se necesita este artefacto que lleva el nombre de termociclador.
Si lleva el nombre de termociclador, este seguramente trabaja con Temperatura. ¿Con temperatura, doctora? Sí, con temperatura. Y ciclo viene de ciclos, o sea, hace ciclos. Entonces se trabaja con ciclos y con temperatura. Ok, ahora, ¿qué es lo que yo necesito para hacer una prueba de PCR? Lo que yo necesito saber como requisito sine qua non es saber cómo están las bases ordenadas, las bases nitrogenadas en el ácido nucleico de lo que yo estoy queriendo indagar. Por ejemplo, si yo quiero saber si yo tengo o no el COVID, yo tengo que saber la secuencia del ácido nucleico del COVID. Entonces, ¿qué han hecho los investigadores? Han hecho explotar al virus, han agarrado su ácido nucleico y han visto primero quién estaba, citosina, guanina, timina, y han empezado este ordenamiento de las bases de nitrógeno se llama secuenciación. Miren aquí, chicos, algo que les tiene que llamar la atención. En este recuadrito, fíjense, todititas estas bases coinciden en la especie 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. Toditas son entonces de la misma especie. ¿Por qué yo llego a esa conclusión? Porque en este recuadrito que está pintado de color celeste, toditos tienen la misma secuencia. Entonces yo puedo pensar, y escuchen bien lo que voy a decir, que digamos, esta secuencia es de bacterias. Entonces la especie 1 corresponde a una bacteria, pero miren en qué se diferencia en esta parte. En esta otra parte ya no hay coincidencias. Pueden haber coincidencias aquí, ya digamos en esta base, en esta otra base ha habido coincidencias, ¿se fijan? Ha habido coincidencias. Aquí también han habido algunas coincidencias, pero hagamos de cuenta de que este es el estafilococo aureus, este es otro estafilococo, el estafilococo epidermidis, el estafilococo gallinarum, y digamos se me ocurre que sea un estreptococo, todo. ¿Por qué yo sé que son bacterias? Porque tienen algo en común para que sean bacterias. Por ejemplo, Daniel, entre tú y yo, ¿qué de común tenemos? ¿Qué común tenemos entre tú y yo? Tú eres varón, yo soy mujer, no deberíamos tener nada de común. Pero, ¿qué de común tenemos? Que somos seres humanos. Que somos seres humanos. ¿Qué de común tenemos con todos los seres humanos? Los genes de seres humanos. O sea que en nuestro código genético de nuestras celulitas va a haber una parte de nuestro código genético que es igualita para Daniel, para Roxana, para Rocío Siles, para el doctor Chambi, para la mamá de América, todito. ¿Qué de común tenemos? Los genes que nos hacen humanos. A partir de esto, ya somos diferentes. Aquí, digamos, este es de Daniel, pese a que ya yo sé que es varón, pero tendríamos que estudiar el genoma de sus células X y M, ¿cierto? Listo, ahí. Pero aparte tiene código diferente al mío. ¿Por qué? Porque Daniel tendrá, por decir, una nariz más aguileña, la mía es más ñata. El color de cabello de Daniel puede ser, no sé, lacio y el mío ondulado. Y estos genes ya son propios de cada persona. Entonces, ¿qué de común tienen? Tiene que haber algo de común en las especies. Los genes de caza, esto que se ve llamado los house picking genes, que hace que nosotros seamos humanos, o que hace que las bacterias sean bacterias, o que hace que los virus sean virus. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Sí, doctora. Pero esta otra parte hace que haya cada uno tenga su peculiaridad genética. Ahora, para hacer las pruebas de PCR, yo necesito saber la secuenciación del ácido nucleico del microorganismo. ¿Cuántos microorganismos hay en la naturaleza, chicos? ¿Cuántos tipos de microorganismos hay en la naturaleza? Hola, chicos. ¿Cuántos tipos de microorganismos hay en la naturaleza?
3 tipos, doctora. Dos tipos. 5 tipos. 5 tipos. 2 tipos. A ver, yo les podría decir, son bacterias, virus, hongos, parásitos, tenemos priones, viroides, son 6, ¿no ves? Ya, son 6 tipos. Pero ahora, ¿cuántos? Ahora la pregunta cambia. ¿Cuántos microorganismos hay en la naturaleza? 2, doctora. 2, entonces no estaríamos pues con la pandemia que estamos ahorita, Daniel. Si solo hubieran 2, los matamos a los 2 y ya no nos morimos. ¿Cuántos? Millones. Millones, trillones, recontra supermillones y no. ¿Y ustedes creen que todos los investigadores secuencian el ácido nucleico, saber cómo están organizadas sus bases de nitrógeno, su código genético? No, eso sería la locura de la vida. Entonces los científicos, ¿de qué microorganismos conocen su secuenciación? De los que nos hacen daño y que nos están matando por millones. Entonces, ¿de quién conocen? Por ejemplo, denme un ejemplo de un microorganismo que se tiene que conocer sí o sí su secuenciación de bases de nitrógeno, que han estudiado los científicos y han sacado esto. Han dicho, esto es así, este ordenamiento, porque eso no es al azar, esto se ha identificado, se ha estudiado. Denme un ejemplo. Coronavirus. Sí, el coronavirus sería. Claro. Por el momento. Claro, porque todas las universidades de los países desarrollados, por eso estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, del Reino Unido, ellos son los que han secuenciado. ¿Ustedes creen que en Cochabamba hemos podido secuenciar el genoma del coronavirus? No. ¿Tendremos la tecnología? No. Pero ellos han sido solidarios y nos han dado todo lo que ellos han indagado, ¿no ves? Y se han ganado el premio Nobel, además. Un premio Nobel significa que ese científico salta, pero al estrellato, porque ha secuenciado el ácido nucleico. ¿De qué otros microorganismos? Por ejemplo, del VIH, conocemos su secuenciación. ¿Por qué? Porque el VIH es una enfermedad que atañe a todo el mundo y ha estado matando también. Digamos, del Chagas también. Yo he hecho mi tesis en base a la secuenciación y me han pasado el ADN secuenciado del parásito, del Trypanosoma cruzi. Entonces ahí yo tengo, digamos, me han facilitado. Y si ustedes entran en una página de internet y pongan secuenciación de las bases o el código genético humano, les va a salir todito esto, así un montón de letras. ¿Por qué? Porque ya se ha secuenciado nuestro código genético. Después, ¿de qué otras bacterias? Entonces, de la Cinetobacter baumannii, sí tenemos que tener también la secuenciación. ¿Por qué tenemos que conocer esta secuenciación? Porque solo así se puede hacer la PCR. Si no tienes la secuenciación, no puedes hacer la PCR. Por eso ha tardado también un poquitito, ¿no ves? La PCR en ser la prueba Gold Star, porque al principio salían falsos positivos y todo, porque había todavía una mala manipulación del genoma. ¿Me he dejado entender? Entonces, el requisito sine qua non para hacer una PCR, ¿cuál es? La secuenciación. La secuenciación Genética. Conocer la Bases secuencia, nitrogenadas. conocer el código genético de los microorganismos. Ahora, ¿la PCR solo se aplica en microbiología? No. La PCR también se puede utilizar para saber la paternidad y se compara. Esta es la secuencia del niño, esta es la secuencia del padre. Y aquí hay más del 60% de coincidencias entre estas bases, sobre todo de guanina y citosina, ¿se acuerdan? Que había aquí más del 60% de coincidencias. Señor, no se puede negar, ese es su niño, ese es su hijito, y listo. Porque ha habido coincidencias entre la secuencia de las bases de nitrógeno con la del niño. Entonces, la PCR se puede utilizar en varios campos. Pero ahora, por la pandemia y por lo que se trata de microbiología, yo les tengo que contextualizar al área
de la ciencia que corresponde, que es la microbiología. Entonces, aquí vamos a ver que para hacer una PCR tenemos que conocer la secuencia de las bases de nitrógeno para la identificación de gérmenes patógenos de importancia médica, ¿sí? Ok. Ahora, no es que todo el ADN se amplifique, porque hemos visto que el ADN es una macromolécula gigantesca. ¿No es cierto? ¿Cuánto medía? Y era pregunta de examen. ¿Cuánto medía el ADN de una bacteria, chicos? Chicos, Doctora, ¿en qué? ¿en qué? Dame en milímetros. Menos de 1 milímetro, doctora. 1 milímetro, Porque 1 milímetro, 1, porque la bacteria mide micras. ¿Cómo se puede entender que un microorganismo que es 1000 veces más pequeño puede albergar una molécula 1000 veces más grande que el propio microorganismo? Porque el ADN está enrollado. Y no vamos a amplificar con la reacción en cadena de la polimerasa, no podemos amplificar toditito el ADN, solamente un segmento de ADN de interés, y ese segmento es el que tenemos que conocer su secuenciación de ese segmento, no toditita la tira del ADN, solamente de un segmento. Para eso se utilizan estas enzimas de restricción que se llaman endonucleasas, es decir, se corta de ese pedacito, y ese pedacito es el que se va a amplificar, ¿no es cierto? Y eso es lo que se estudia. Y en base a Entonces, esto se... doctora, ahí creo que es la citosina y guanina lo que toma en cuenta. No. Es la secuencia. Tú no puedes decir que solamente se tome en cuenta la citosina y la guanina. Es ese segmentito que se va a amplificar, por decirte. Entonces, en los laboratorios de biología molecular, se corta este segmento y se estudia esta secuenciación. Y en base a la secuenciación que se estudia, se fabrican los primers. Porque para hacer una reacción, pero digo una reacción molecular, los primers son la clave del éxito, porque el primer ya tienen la secuencia conocida. Entonces, mira, si tú tienes aquí el ADN que quieres amplificar, entonces los primers se van y se pegan. Ahí se pegan. Y ya se conoce, porque ustedes saben que la adenina siempre se une a la timina, que la timina a la adenina, la citosina a la guanina. Entonces, esta secuencia es complementaria a la secuencia de aquí arriba. Entonces, conociendo la secuencia de aquí arriba, se fabrican los primers, que son los iniciadores de la síntesis de ADN. ¿Me estoy dejando entender o no? Hola, respóndanme pues. ¿Se entiende Sí, o no se doctora, entiende? se está escuchando. No quiero que me digan que se escucha, lo que quiero es que me respondan si se entiende lo que estoy hablando. doctora, Sí, doctora. los Para trimer, Los doctora, amplificar entonces, sí, díganme nomás, han hablado dos compañeros al mismo tiempo. Pueden volverme a hacer la pregunta. doctora, le estaba diciendo de los trimer. O sea, los trimer van a venir ya consecuencia o consecuencialmente, o esta parte no se tenía, doctora. No, está bien, viene en consecuencia. Porque sabes que los primers, mira, en los laboratorios utilizan esas enzimas de restricción. Digamos que tienen toditito el ADN y dicen solamente vamos a amplificar esto, ¿ya? Solamente vamos a amplificar esta partecita. Entonces, ¿qué hacen? Fabrican enzimas de restricción. Las enzimas de restricción cortan de ese pedacito. Claro, aquí no estamos poniendo toda la secuencia, ese es un ejemplo, ¿no ve? Porque aquí solamente tiene 2 bases de nitrógeno, pero NN quiere decir muchas bases que hay aquí, y esta cosita que ves así como rojita y aquí es la que ha cortado ese segmentito. Entonces, es como si hubieran cortado esta partecita, y de esta partecita ya conocen toda esta secuencia,
todita esta secuencia la conocen. Entonces, en base a esa secuencia conocida, fabrican estos primers. Entonces, los primers son complementarios a esta secuencia. Y gracias a que se pega este primer, va a venir una polimerasa, una ADN polimerasa, y va a empezar a sintetizar de manera artificial en esos aparatitos que se llaman termocicladores. Aquí. Aquí estamos poniendo el tubo Eppendorf. ¿Han visto lo que ha pasado? Sí, doctora. ¿Está viendo lo que ha pasado con mi computadora? Sí, Tamaño de doctora. computadora. Ya no importa. Aquí, chicos. Entonces, lo que se pone aquí es, en este termociclador se va a llevar a cabo la amplificación del ADN de forma artificial, porque la amplificación de ADN solo se debería llevar en nuestro cuerpo, pero gracias al invento de Kary Mullis se ha llegado esta prueba de la PCR, es el gran aporte a la humanidad, porque gracias a esta prueba se pueden detectar enfermedades que han matado a millones de seres humanos, ejemplo, el COVID. Entonces, este señor que ha hecho esta prueba, que ha fabricado esto, se ha llevado el premio Nobel de los Nobeles, lo máximo de lo máximo. Entonces, gracias a este termociclador, nosotros podemos amplificar de manera artificial ácido nucleico. ¿Me estoy dejando entender? Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Se me ha colgado mi compu, chicos. Siempre me pasa eso, y el día del examen me ha pasado eso, pueden creer, por eso dije, pucha, 5 minutos me voy a tardar, no da mi computadora ni atrás ni adelante. Ay, no. ¿No tendrá virus, doctora? ¿Sabes qué ha pasado? Se ha desactivado el Windows. Y si está desactivado el Windows, chao, toditito el Windows. O sea, chao, PowerPoint, chao, todo se me ha desactivado. Tengo que llevar, solamente que el domingo yo he dado examen también, y le he rogado a Dios que por favor de bien me he sacado 98 sobre 100. Felicidades, Pero me doctora. Qué bien, doctora. Felicidades. Sí, Ha no tenido me he mejor podido nota que nosotros. Sí, pero no me he podido sacar 100. Yo soy de las patológicas que me quiero sacar 100. Era microbiología, es mi materia. ¿Cómo no me he sacado 100? Para que La vean. castrosa. ¿Qué? En los memes, doctora. No me he sacado 100, casi me muero. Y ha sido porque estaba tan nerviosa que me he confundido con ácido nalidíxico y ácido clavulánico. A ver, había leído mal. Bueno, no puedo avanzar, chicos. ¿Qué hacemos? Peor ahora ya mi cursor se ha colgado. Se ha colgado ahorita mi compu. Esperaremos unos 2 minutitos más. Qué pena. Ay, ahora sí. Creo que ya. Ay, a ver. Sí. Qué suerte que no se me ha colgado del todo. Bueno, chicos. Entonces, para hacer la amplificación de ADN in vitro, ¿qué aparato se necesita? El termociclador. Necesitamos el ADN en blanco. Miren, chicos, ¿cómo es el ADN en blanco? Si digamos yo pienso que tengo COVID, lo que hacen es sacar una muestra de sangre, ¿no es cierto? De esa muestra de sangre, bueno, la van a procesar. La cosa es que va a llegar a este estadio, que es este tubito Eppendorf, y en el tubito Eppendorf yo tengo este líquido se llama buffer de lisis. ¿Qué propósito tiene el buffer de lisis? El buffer de lisis tiene que agarrar y destruir a todas las células que hay en esa parte que yo estoy mandando, a todititas. Pueden ser mis glóbulos rojos, mis glóbulos blancos, toditito se destruye y se supone que en la sangre, si yo estoy sospechando que tengo COVID, ¿a quién más van a destruir? En ese buffer de lisis, ¿a quién más se destruye? ¿Al Al virus? virus. El virus, doctora. Al virus,
Exacto, el virus. Entonces yo ya voy a tener, por ejemplo, aquí es ADN. Yo sé que yo les voy a dar la siguiente clase, cómo se hace con el COVID. Pero digamos que ya, que el COVID sabemos que es ARN, ¿no ve? Y es monocatenario. Pero digamos aquí que sea el virus de la hepatitis B. Entonces aquí yo tengo el genoma del virus de la hepatitis B o de un herpes virus, ¿ya? Digamos que tengo, no sé, tengo una encefalitis y pucha, yo no sé por qué, cómo, y mi vida corre riesgo, por eso me están haciendo PCR, y tengo aquí, pienso que es un virus es un herpes virus. No me van a amplificar todo el ADN, chicos, no se amplifica todo el ADN, ¿ya? No se amplifica, solo se amplifica un pequeño segmento. Entonces, si está presente aquí el ácido nucleico, se supone que está mi cuerpo contaminado con ese microorganismo porque se va a amplificar, ¿no es cierto? Entonces, ese segmentito, solo este segmentito va a ser amplificado. Para amplificar, ¿qué es lo que necesito? Necesito los primers, necesito la TAC polimerasa que sintetice y necesito los nucleótidos porque la TAC polimerasa se llama así porque es una ADN polimerasa artificial, va a ir a empezar a amplificar estos segmentos. Entonces son estos, si yo en el examen les pregunto, ¿qué es lo que se necesita para realizar una PCR? El ADN en blanco, no en blanco, perdón, el ADN blanco, el ADN que se va a amplificar, el segmento de interés del ADN, una TAC polimerasa, los nucleótidos y los primers. Entonces, yo ya tengo eso en mi tubito Eppendorf, ya está aquí, ¿no? Ya tengo eso. Una vez que ya le he puesto aquí la ADN polimerasa, los DNTPs, que son los nucleótidos, los primers y todo esto, ¿qué hago? Ese tubito Eppendorf lo llevo ¿dónde? A mi termociclador, ¿sí? Aquí, ahí está el tubito Eppendorf. ¿Cuántas muestras puedo procesar? Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 3, 21 muestras puedo procesar al mismo tiempo. Pongo aquí toditos los Eppendorf, aquí, y lo tapo, y aquí programo. ¿Qué cosa voy a programar? Ahora sí. Esto es lo que se ve en el tubito, ¿no es cierto? Esto es lo que vamos a ver en el tubito. Pero eso está ocurriendo en estos precisos momentos en el termociclador. Miren, dice ciclo 1. Para que haya amplificación del ADN, lo que se necesita, pues chicos, es que el ADN blanco se separe en sus dos hebras. Digamos, esa es la cadena paralela y la antiparalela. Se tienen que separar, se tiene que abrir el ADN. A eso se llama denaturación del ADN y eso solamente se logra programando en el termociclador y poniendo a 95 grados centígrados. Entonces, en el termociclador ustedes están viendo aquí unas cositas, ¿no es cierto? Aquí es la amplificación del ADN se lleva en 3 fases. Entonces, se empieza fase 1 a 95, fase 2 a 60, fase 3 a 72. Eso es lo que se programa. Entonces, yo les voy a explicar ahorita las fases. La primera fase, entonces, para la amplificación. Fases, no ciclos. Estoy hablando de fases. La primera fase para que se lleve a cabo la amplificación del ADN es la desnaturalización o denaturación del ADN, que es la separación del ADN blanco a 95 grados. Segunda fase. La segunda fase se llama el alineamiento de los primers. Y miren, la temperatura baja. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender, chicos? La primera fase, ¿qué es? Denaturación del ADN de a ADN 95%. A 95%. No es 95 grados. 95 grados. Sí, no es porcentaje. Bien que digas, pero es aquí 95 grados centígrados. ¿Sí? Ahí está. Ahí
la temperatura de alineamiento de los primers es a 60 grados. Esta segunda fase se llama annealing. Annealing en inglés es alineamiento de los primers, porque los primers van a ir a buscar en qué parte. No podía pegarse aquí, podía haberse pegado aquí, podía haberse pegado más allá, pero no, se pegan en los lugares donde hay complementariedad de bases. Como les decía, el primer es construido en base a esta secuenciación. Si aquí está adenina, entonces tiene que ver timina. Si aquí está timina, adenina y así sucesivamente. Los primers miden más o menos entre 17 a 15 bases de nitrógeno. Aquí hay 2, 4, 6, 8. Este, digamos, es un primer bien chiquito, de 10 pares de bases, de 10 bases, perdón, no de pares, porque aquí recién ha formado par. Entonces, si se dan cuenta, la temperatura de annealing había sido 60 grados centígrados. Es la fase 2. La fase 3 ya es la amplificación propiamente dicha, donde actúa la polimerasa y va metiendo los nucleótidos en base a esto. Si aquí está adenina, ¿qué va a meter? El nucleótido de timina. Si aquí está timina, ¿qué nucleótido va a meter? Esta ADN polimerasa. ¿Qué nucleótido va a meter si aquí está timina? Adenina. Muy bien. Si aquí está citosina, ¿qué nucleótido va a meter? Guanina. Muy bien, está la guanina, ¿ven? Y se va amplificando el ADN. Ahí está. Se amplificó. Este es el primer ciclo. En el primer ciclo, ¿cuántas copias de ADN obtenemos? 2. Muy bien, 2 copias. Tu respuesta es correcta. 2 copias del ADN blanco. Aquí está 1 y 2. ¿Cuántas fases tiene esta amplificación del ADN? Fases. 3. 3. 3. ¿Me pueden repetir cuáles son? Desnaturalización del Fase. ADN ¿A qué temperatura? a 95 grados. 95 grados. Ya, la segunda fase. Alineamiento. Alineamiento de los primers a 60 ¿A qué grados. temperatura? Muy bien, a 60 grados. Tercera fase. La amplificación del ADN ¿A qué a 72 temperatura? grados. 72 grados centígrados. Listo, hasta ahí son las fases. Pero ahora miren, este es el primer ciclo. Vamos a entrar al segundo ciclo. Segundo ciclo. Vuelve la primera fase, desnaturación de ADN. ¿A qué temperatura? 95. 95. Ya. Después, ¿qué fase continúa? Alineamiento del Alineamiento primers del ADN De del los primer. primers. Bien, ahí. ¿A qué temperatura? a 60 grados. 60. ¿Cuál es la tercera fase? Ampliación del Amplificación. ADN. No, amplificación Amplificación del ADN. a 72 Está grados. bien. Síntesis de ADN o amplificación del ADN, polimerización del ADN, tiene todos esos nombres a 72 grados. ¿Cuántas copias he obtenido en el segundo ciclo? ¿Cuántas copias de ADN he obtenido en el segundo ciclo? 4, doctora. 4. La respuesta es correcta. 4 copias de ADN. Hay 1 copia, 2 copias, 3 copias, 4 copias. ¿Qué va a pasar en el tercer ciclo? ¿Con qué se empieza? Si yo empiezo ya el tercer ciclo, ¿con qué empiezo? Denaturación. Muy bien. ¿A cuántos grados? 95 grados. 95 grados. Después que continúa, está tercer ciclo de Alineamiento de naturación. los Ya primers. Alineamiento de los primers a 60 grados. Y luego, Amplificación del Amplificación del ADN ADN. 72 grados. en este tercer ciclo, ¿cuántas copias de ADN he obtenido? 7. 8. 8. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el cuarto ciclo se van a abrir estas 8. ¿No ves? Se van a abrir estas 8 a 95 grados centígrados. ¿No es cierto? ¿Cuántas Sí. copias voy a obtener en el cuarto ciclo? 16. 16.
16, doctora. En el quinto ciclo, en el quinto ciclo, 32. ¿cuánto? 32 copias. En el sexto ciclo, el doble de 32 es 64. En el séptimo ciclo, en el octavo, en el décimo ciclo, ya voy a tener 1024 copias. En el quinceavo ciclo, 32.762 copias. En el 20 ciclo, 1.048.576 copias de ese ADN blanco. Y en el 25 ciclo, 33.554.432 copias. Y todo eso está en este pequeño tubito de Pendorf en el sitio. Ahora yo les pregunto, si ha habido amplificación del ADN blanco, ¿estoy o no estoy con la enfermedad? Sí, Estoy con la enfermedad, doctora. Claro, estoy, porque se ha amplificado. Si no estuviera el virus o la bacteria o el hongo o el parásito, no habría ADN y no habría amplificación y estaría yo sana. Y eso es lo que hacen en la PCR. Cuando a ustedes les dicen, hágase una PCR, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca amplificar. No hay amplificación, señora, ha salido PCR negativo, puede viajar a donde quiera. Pero si ha salido PCR positivo, lo lamento, no puede ingresar a este país, no puede ir a este departamento. Hasta que se sane, tiene que hacer su cuarentena, váyase a su casita. ¿Me he dejado entender? ¿Pero acaso que en la PCR yo tengo un ojo humano para ver eso, aunque sean 33.554.432 copias? ¿Será que yo puedo ver esto? No, 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 no. Para eso necesito la segunda fase. ¿Y cuál es la segunda fase? Hacer mi electroforesis del ADN. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a preparar mi gel de agarosa, que es el gel donde va a correr las tiras de ADN amplificadas. Para eso yo tengo este aparato. Miren, esto se llama el aparato de electroforesis. Ven aquí, esta cosita es como una gelatina, ¿ya? Esta es una gelatina. Se ha preparado, miren, la gelatina que está líquida al principio. Bueno, se prepara y esta peineta que ustedes ven es esta de aquí. ¿Para qué se pone esta peineta? Para crear pocillos, estos pocilitos. Aquí estaba el peine. Entonces, cuando gelifica y endurece la gelatina, ese agar, claro, va a quedar así como si le hubieran puesto un palito ahí y queda un huequito, ¿no es cierto? Entonces, una vez que he hecho eso, agarro, estos son los productos de la PCR, es decir, será que amplificado, digamos, aquí está de Daniel, de Roxana y de Bonnie. Ahí está, de los tres. Yo quiero saber si ha amplificado. Entonces, ¿qué hago? Agarro, hago mi gel de agarosa, saco la peinetita, ¿sí? La saco, y en esos pocilitos que ustedes están viendo, en estos pocilitos, con esta micropipeta, yo voy depositando los productos. Ahí está. Digamos que este sea de Daniel, de Roxana y de Bonnie. Este va a ser el mío, después de Daniel Cordero, después aquí va a estar de Pani, creo que es, perdón chicas, de Taiden, ahí están, de todititos. Vamos a ir poniendo, ¿sí? Los productos de la PCR. Pero les tiene que llamar la atención porque este producto de PCR está de color azul y hace rato no estaba de color azul. Aquí no estaba de color azul. Entonces, ¿por qué se ha vuelto azul? Porque para hacer esto se pone el bromuro de etirios. ¿Y para qué ponemos bromuro de etirios? Que se vean así los productos de la PCR azules. Para poder verlos, ¿ya? Porque si no, ¿cómo yo voy a saber que ha habido amplificación? La única forma es poder ver con ese bromuro de etirios, ¿ya? Entonces, yo agarro y pongo los productitos aquí y le echo agua. A esto le pongo agua. ¿Para qué he puesto agua? Para que cuando yo agarre y aplique mi aparatito de electroforesis, como dice electro, funciona con electricidad.
foresis que va a ir migrando. Electroforesis, entonces, es la migración de los segmentos de ADN hacia un polo. Aquí arriba está el polo negativo y aquí abajo está el polo positivo. Si ustedes se acuerdan, el ADN, y siempre se los he dicho, el ADN tiene ¿qué carga eléctrica? Chicos, ¿qué carga Negativa, eléctrica doctora. tiene el ADN? Negativa. Negativa, muy bien. ¿Por qué tiene negativa el ADN? ¿Por qué tiene esa carga negativa? Chicos, porque tiene fósforo. Por el fósforo. Entonces, exacto. Y cuando yo aplique la electricidad, entonces por defecto el ADN va a migrar pues hacia el polo positivo. Por eso es que todos esos pedacitos que acabo de amplificar se van a ir a condensar al polo positivo. Migran hacia el polo positivo. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? Cuando yo aplico mi electroforesis, entonces estas cositas azules van migrando. ¿Ya? Ahí esos pedacitos van migrando, ¿ven? Miren, aquí está polo negativo y este es el polo positivo y los fragmentos de ADN van migrando. En esta primera columna tenemos nosotros que tener las muestras, es decir, aquí se van a quedar los pedazos más grandes, porque ese gel de agarosa es poroso, los pedazos de ADN más grandes, y por ejemplo, el amplicón, por decir, va a ser aquí positivo como es grande, a ver, un herpes, para los herpes. Como el COVID es chiquitito, el amplicón para COVID es de ese tamaño, o sea, los fragmentitos más chiquititos tendrían que migrar hasta aquí. Entonces, si digamos yo quisiera saber si aquí está Roxana, la muestra de Roxana, de Daniel Cordero, de Daniel Padilla y de Taiden. Yo veo aquí, ¿ha habido amplificación? No, porque a este nivel para el COVID no se ha amplificado nada. Entonces yo informaré, señorita Roxana, estudiante Daniel Cordero, estudiante Daniel Padilla, estudiante Bonnie, estudiante Taiden, son negativos para COVID y ustedes van a bailar. Van a bailar porque no tienen, porque aquí no ha habido amplificación. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, el bromuro de tirio, una vez que ustedes saquen, ¿qué decían, perdón? Chicos, ¿qué me decían? No, todo está bien. Miren, chicos, entonces esto que ustedes están viendo aquí, esto, miren, es el gel, este es el gel, ese es el gel que estaba aquí, lo sacamos y es así como una gelatina dura, y lo llevamos a una lámpara de luz ultravioleta, y el bromuro de tirio me permite ver esos amplificones. Ahora, este es el caso contrario. Aquí tenemos la prueba de Roxana, de Daniel Cordero, de Daniel Padilla, de Bonnie y de Taiden. ¿Qué me pueden decir aquí? Si ha habido esta amplificación, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál es la respuesta que me van a dar? Positivo. Que los 5 estudiantes están con COVID positivo. Porque ha habido amplificación del ADN y se ve así, y que corresponde al amplicón. Si digamos ese fuera para el COVID, han amplificado toditos para el COVID. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. Ahora miren aquí, por ejemplo. Este es de Roxana, este es de Daniel Cordero y de Daniel Padilla, este es de Bonnie, de Taiden y de Pan, listo, o de Daiden. ¿Quiénes son positivos al COVID? ¿Quiénes son negativos al COVID? Los tres primeros. naranjitas. Los tres primeros. Naranjitas. Ay, bueno, no sé. Ok, eso es. Ahí está. Ustedes están viendo y así se interpretan las electroforesis. Y esta lineecita, siempre van a ver esta primera lineecita, es el tamaño de amplicón que se espera para los determinados tipos de microorganismos.
Por ejemplo, una persona que es VIH positiva y se enferma de COVID puede tener dos tipos de amplificación. Se me ocurre, este va a ser para el VIH y este para el COVID. O sea, esta persona ha amplificado para VIH y ha amplificado para COVID. O sea que esa persona, su enfermedad de base es el VIH. Y aparte, lamentablemente, se ha puesto en contacto con alguien y se ha enfermado de COVID, entonces tiene dos amplicones. ¿Me estoy dejando entender? Sí, doctora. Y es eso, chicos, ha sido un gusto pasar clases. Ya sabemos entonces cómo se interpreta qué es la PCR, cómo se amplifica, y les voy a hablar porque les voy a subir el examen, esta clase al Classroom. Y en el Classroom, chicos, voy a terminar de darles lo que es la PCR retrotranscriptasa, que se ve esto en el COVID. A ratos quisiera darles así, porque creo que cuando les doy en tiempo real, ustedes pueden preguntar, ¿no? Y eso es lo bueno. Miren aquí qué bonito. Ahí saben, este es el gel. Este es el gel que se saca de lo que hemos sacado de la electroforesis y se le lleva a una lámpara de radiación ultravioleta, y como hay el bromuro de tirio, salen, miren, los amplicones con color. El bromuro de tirio, como se pega al ADN, tienen que tener un cuidado, pero así súper mega archicuidado de manejar bromuro de tirio, porque si no pueden llegar a tener cáncer. Esa sería la última fase, ¿no, doctora? La Es electroforesis. la última, sí, la última fase es la electroforesis, Daniel. Y el diagnóstico es este. Cuando yo estaba haciendo mi maestría, yo hice amplificaciones de las heces fecales de las vinchucas. Y yo rogaba que me salgan estos amplicones para saber cuántas vinchucas habían sido infectadas o eran portadoras del Trypanosoma cruzi. Y les cuento que he tenido buenas amplificaciones y les rogaba a Dios para que me salga así, porque si me salían negativos, ¿qué iba a hacer? Entonces así salen los amplicones, así se ven los amplicones, porque aquí están los 33 millones de ADN amplificados, ¿no es cierto? Y solamente se puede ver así, porque a simple vista no tenemos el ojo de Superman para ver, y tenemos que utilizar electroforesis, el bromuro de tirio, ver en una lámpara de luz ultravioleta, y así se ven todos como si fueran amplicones, como si tuvieran luz propia. Eso es lo que permite el bromuro de tirio, dar este destello. ¿Sí? ¿Se ha entendido, chicos? Sí, Sí, doctor. ¿Qué les parece el tema? es interesante. Súper Doctora, una interesante, ¿no? pregunta. Sí, dime. ¿Ese proceso de la PCR se hace en un instante o tarda? Porque hay varias etapas. Se tarda, pero te pueden dar esto. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo me lleva a mí hacer? Toda una mañana me llevaba a mí a hacer mis muestras, ¿ya? Y después, en la tarde, hacía mi PCR y ya me salían, pues. O sea, yo puedo, si digamos yo proceso en la mañana mis muestras, o sea, ya tener los productos de, ya tengo los productos de la PCR, en la tarde ya puedo hacer mi electroforesis, y por eso te pueden dar los resultados. Si tú vas a las 8 de la mañana, para las 5 de la tarde ya te pueden dar tus resultados de PCR.